Hola, yo soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Y en este espacio no solo vas a escuchar palabras, vas a encontrar principios, estrategia y motivación para resolver lo que parece imposible. Aquí hablamos de migración, de propósito, de cómo crecer en la vida personal y profesional, pero sobre todo de cómo convertir los problemas en oportunidades, porque todo problema tiene solución y juntos vamos a descubrirla. Hubo un momento en mi vida en el que lo tenía todo y aún así lo perdí todo. No porque alguien me lo quitara, sino porque yo mismo me perdí en el camino. Si alguna vez has sentido que vas avanzando, pero no sabes hacia dónde, esta historia es para ti. A veces la vida se siente como una película. No necesariamente porque todo sea perfecto, pero porque hay momentos que te marcan. Escenas que no se te quitan de la mente y decisiones que cambian el rumbo completo de la historia. Y lo curioso es que mientras tú la estás viviendo, no te das cuenta para nada de que estás en medio de una trama. Solo cuando tú miras hacia atrás, entiendes que cada capítulo tenía un propósito. Hoy yo quiero contarte gran parte de mi historia. No es una historia extraordinaria, es que se trata de una historia real. Y porque quizás mientras tú la escuchas, también te reconozcas a ti mismo en alguno de sus capítulos. Tal vez estés justo ahora en el momento donde las cosas no están claras, donde sientes que vas avanzando pero no sabes exactamente hacia dónde. Si es así, quédate conmigo, por favor. Cuando yo era joven, en la República Dominicana, hubo una frase que escuché en la radio que se me quedó grabada para siempre. La frase decía que para el año 2000, cualquier persona que no supiera inglés ni computación sería prácticamente un analfabeto funcional. Yo tenía apenas como algunos 13 años, 12 años cuando eso pasaba. Pero esa idea me golpeó bastante fuerte, me generó preocupación y también despertó algo dentro de mí, una urgencia por prepararme, por no quedarme atrás, por avanzar. Y bueno, desde muy joven siempre yo tuve una inclinación natural hacia el estudio. Me gustaba aprender, me gustaba prepararme, me gustaba sentir que yo estaba construyendo algo. Así que tomé una decisión que marcaría mi vida para siempre: aprender inglés. No fue fácil. Yo estudiaba de noche con adultos, siendo yo el más joven del grupo, el Benjamín. En las mañanas yo estudiaba en la secundaria y en las tardes yo trabajaba. A los 10 u 11 años ya yo estaba trabajando en tiendas de calzado, vendiendo, atendiendo clientes. Hacía yo lo que fuera necesario. Yo siempre estuve en movimiento. Y yo no lo digo como una frase como que sea bonita, ¿no? Literalmente, mi vida siempre fue así. Estudiar, trabajar, inventar, crear. Yo llegué a tener mi propia computadora cuando eso no era común. Hacía trabajos de informática, tesis, proyectos para otros. Mis padres, con mucho sacrificio, me dieron oportunidades a mí y a mis hermanos y las aprovechamos. Yo siempre sentí que debía moverme, que quedarme quieto no era una opción para nada. Y bueno, en medio de todo esto empezó a tomar forma un sueño muy claro. Yo quería dominar el inglés. Yo no quería solo hablarlo, yo quería enseñarlo. Yo soñaba con ser un profesor de inglés. Y ese sueño encontró un espacio concreto en el Instituto de Idiomas Rojas, en La Vega. Allí conocí a Pedro Antonio Rojas, un maestro de verdad, un formador de formadores, un hombre que ha impactado la vida de miles de docentes dentro y fuera de la República Dominicana. Pedro Rojas no solo me enseñó inglés, me dio una oportunidad y me enseñó principios y valores. Él confió en mí, me permitió enseñar y cuando empecé a dar clases, algo hizo clic dentro de mí. Sentí que estaba exactamente donde yo debía estar. Mi vida comenzó a cambiar
Empecé a enseñar en institutos, en colegios bilingües, a formar estudiantes, a influir en otros. Me veía a mí mismo creciendo, avanzando, construyendo. En esa etapa de mi vida, yo me describiría como una persona profundamente optimista. Creía en el futuro, creía en la preparación, creía en el estudio como herramienta de transformación. Yo creía en el emprendimiento, en tener cosas propias, en no depender siempre de otros. Yo soñaba en grande, pero también trabajaba duro. Sin embargo, no todo era tan simple. En paralelo a ese crecimiento profesional, yo tenía otro sueño muy importante: ser misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mí, ese sueño tenía un peso espiritual profundo. No era un deseo meramente, era una convicción. Pero ahí apareció uno de los primeros grandes conflictos de mi vida. Mi familia no estaba de acuerdo con que yo fuera un misionero. Y yo estaba atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, el deseo de servir, de ir a la misión. Y por el otro, el amor y el respeto por mi familia, el temor de causarles dolor a mis padres, a mis hermanos. Tomé una decisión difícil y fue no ir. Guardé ese sueño por ahí en un rincón de mi corazón. No desapareció, pero quedó en pausa. Y aunque en ese momento yo seguí adelante, esa decisión dejó una huella. Mientras tanto, otro objetivo crecía con fuerza. Yo quería independencia, quería libertad financiera, emprender, y lo hice. Abrí mi propia escuela de inglés y fue un logro enorme. Era joven, tenía estudiantes, ingresos, reconocimiento. Desde afuera cualquiera habría dicho: este muchacho lo logró. Pero aquí es donde entra el verdadero villano de mi historia. Y no fue una persona, fue algo interno, fue la inconstancia, la impaciencia, esa sensación de querer resultados rápidos, de creer que siempre hay algo mejor más adelante. Empecé a saltar de un proyecto a otro. Cuando la escuela estaba en su mejor momento, en lugar de consolidarla, me distraje. Empecé otros negocios. Perdí el foco. Y cuando pierdes el foco, empiezas a perderlo todo poco a poco. No de golpe, pero lo vas perdiendo. Es silencioso, casi imperceptible. Hasta que un día te das cuenta de que lo que tú construiste ya no está. La crisis financiera llegó y con ella una crisis personal profunda. Mi primer matrimonio no sobrevivió a ese proceso. El divorcio fue uno de los momentos más duros de mi vida. Ese fue mi punto más bajo. Económicamente, emocionalmente, en el modo espiritual, yo me sentía derrotado, señores, confundido, sin claridad, sin dirección. Había pasado de sentir que iba en ascenso a sentir que todo se había derrumbado. Y lo más difícil no era la pérdida material, era la sensación de haber fallado. Pero en toda buena historia, cuando el protagonista toca fondo, algo ocurre, no siempre de forma espectacular. A veces llega como una conversación, como una persona, como una oportunidad inesperada. Para mí ese punto de inflexión tuvo nombre: Nairim. Mi esposa llegó a mi vida en un momento en el que yo necesitaba más apoyo. Yo necesitaba perspectiva, orden, propósito. Ella no llegó a rescatarme, llegó a caminar conmigo, a ayudarme a reorganizar mi vida, a enseñarme a mirar hacia adelante sin negar el pasado. Con ella yo volví a creer en el matrimonio, en el compromiso, en la familia, en la posibilidad real de empezar de nuevo. Juntos tomamos decisiones difíciles, pero necesarias. Una de ellas fue mudarnos a los Estados Unidos, no huyendo, sino buscando reinventarnos. Emigrar no es fácil, te lo digo con total honestidad, es empezar de cero, es cuestionarte todo, es volver a demostrar quién eres, pero también es una escuela brutal de humildad y crecimiento.
Allí yo entendí algo fundamental. Toda mi experiencia, todos mis errores, todos mis aprendizajes podían servirle a otros. Y empecé a ayudar personas en sus procesos migratorios, a orientar, a acompañar, a enseñar, y ahí ocurrió algo poderoso. Mi historia empezó a tener sentido completo. Todo lo que había vivido, los aciertos, los fracasos, las caídas, se convirtió en herramienta de servicio. Hoy, cuando yo miro al pasado, yo no cambiaría mi historia, ni siquiera las partes dolorosas, porque entiendo que cada capítulo me preparó para lo que hago hoy. Entiendo que mi propósito no era solo lograr cosas, sino ayudar a otros a lograrlas. No era solo avanzar yo, sino acompañar a otros en su avance. Si hay algo que quiero que te lleves de esa historia es esto: los problemas no son el final, son parte del proceso. La inconstancia se puede corregir, los errores se pueden redimir, las caídas no definen tu destino, lo define tu decisión de levantarte. Si hoy tú te sientes perdido, cansado o frustrado, quiero que sepas algo: tú no estás solo, estás en construcción. Y si sigues avanzando con intención, con propósito y con servicio, te prometo que la historia todavía no ha terminado. Lo mejor, muchas veces, viene después del capítulo más difícil. Soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Recuerda, todo problema tiene solución y cada desafío es una oportunidad para crecer. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue resolviendo.